Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Qué alegría nuevamente compartir con ustedes un tiempo bien agradable de la palabra. Bueno, no sin antes saludar a todos aquellos que han comentado los videos que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias. Pero siempre tengan en cuenta que esto no es una campaña especial diferente a que podamos anunciar la palabra de Dios por todos los rincones. Y la palabra dice en Marcos y también en Mateo, dice que Él nos envió a predicar el Evangelio a todas partes, ¿sí? A todo el mundo. Y un mundo es justamente el mundo de las redes sociales. Así que estamos llegando a ese mundo, estamos llegando a todos los rincones, estamos llegando a todas las vidas y a todas las personas. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque nos dio una oportunidad más para poder cumplir con la gran comisión a través de las redes sociales. Así que bienvenidos. Vamos a tener unos minutos de enseñanza. Espero cada uno de ustedes pueda aprovecharlo de la mayor manera, de la mejor forma. Yo me he gozado estudiando para poder enseñar así brevemente lo que hoy quiero enseñar. El día de ayer nosotros enseñamos los primeros, digamos, las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer pensando en lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y decía yo que nosotros tenemos muchas preguntas acerca de lo que está por venir, qué dice la Biblia, qué dice el Apocalipsis, cómo es eso de la profecía de Daniel, todas esas cosas, y a veces ese tipo de cosas nos afanan antes de darnos la tranquilidad y la seguridad de que estamos con Dios y que vamos a estar con Él en la eternidad. A veces ese tipo de cosas nos angustian. Por eso el primer punto fue, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, o sea, vivir como le agrada a Dios. Y tomamos los primeros 4 versículos del Primera de Tesalonicenses, y obviamente no pudimos avanzar mucho. Entonces hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido para que podamos ver algunos aspectos de la profecía bíblica. Bien, entonces, si allí donde estás con alguien, por favor, le pido que tome la mano de ese alguien y le diga: Dios, en esta hora nos colocamos delante de tu presencia. Sabemos de lo maravilloso que tú eres, Señor, y de lo grande y poderosa que es esta palabra para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que hoy seas tú hablando por intermedio, Señor, del pastor, por intermedio de esta herramienta, Señor, que tú quieres usar, Padre. Tu hijo sea, Señor, tomando control, Padre, de la gloria de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, y seas tú hablando, Señor, conforme tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a la palabra, y yo le invito a que abra ahí nuevamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bien. Decíamos que ayer estudiamos los primeros 4 versículos, así que yo voy a leer a partir de el versículo, leamos desde el versículo 4 para contextualizar. Dice: y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Digamos que estoy hablando de de esas primeras cosas que hay que hacer para que podamos estar justamente un día en la eternidad cumpliendo el propósito de Dios. Y acá dice que cada uno justamente aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que use su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Entonces, el primer elemento básico de lo que quiero que entendamos hoy es que si hay algo importante para Dios, es que todos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, honren a Dios. Y recuerden que la palabra honra tiene que ver con peso. O sea, todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todas sus experiencias tienen que tener un peso de gloria. Son para honrar a Dios. Todo lo que usted haga, honre a Dios. Si usted de pronto se ha equivocado, es un buen tiempo para que usted pida perdón y le diga a Dios: Señor, quiero volver al camino, quiero hacer las cosas como corresponden. Porque justamente algo que necesita usted para que usted esté en el plan profético de Dios es justamente honrar a Dios. Versículo: no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Entonces mire que aquí hay algo muy importante, y es que
nosotros a veces tenemos emociones y tenemos pasiones desordenadas. A veces nuestra carne, pues obviamente jala para satisfacerse. Es como cuando usted tiene hambre, ¿no? Entonces usted necesita comer para satisfacer la carne. Entonces usted tiene que empezar a controlar eso, porque si usted de manera repetida satisface esos deseos, pues muy probablemente uno que otro kilito vaya aumentando, ¿no? Y si usted no se cuida, de pronto el azúcar va a empezar a darle una mala pasada, de pronto el colesterol se le va a subir y usted sería propenso a algunas enfermedades. Entonces mire que todo deseo de la carne que no tiene control, pues obviamente puede afectarle a uno. Entonces aquí está hablando justamente de eso. Versículo 6. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. Aquí estamos hablando de otro punto, la preocupación de Pablo con los hermanos que viven en Tesalónica de tengan cuidado los unos con los otros. Su nivel relacional debe ser muy, muy bueno. Por eso, digamos que Jesús se preocupó por reducir o por hacer que la ley fuera mucho más sencilla, entre comillas, y dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, y más importante que todo, amar a Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el nivel relacional se vuelve supremamente importante. Mire al que está ahí a su lado. Si está solo, pues piense en alguna persona que usted ame. ¿Y será que esa persona va a estar con usted en el cielo? Eso depende de usted primeramente, pero también depende del otro. ¿Sí? Usted ámelo, usted perdónelo, usted tenga buena relación con él. Eso ayudará a que ese otro también pueda tener una actitud saludable para que los dos puedan estar en el reino de los cielos. Entonces, así con todos los que nos rodean. Seguimos en el versículo 6. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Pablo hablaba todo el tiempo de eso. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en pecado. O sea, el llamado de Él justamente es a santificarnos. Y ayer hablábamos de eso. La santificación es un apartarse de... ¿Sí ve? No es caminar 3 metros sobre el piso. No. Santificación es apartarnos para Dios. Apartarnos del pecado, apartarnos de esos deseos de la carne, ¿sí? Dejarlos allí a un lado. Desear no es malo, pero pecar y caer en la lascivia y en el pensamiento que lo conduce a eso, sí, hay que tener cuidado. Y sigue diciendo, el que se niegue a obedecer esto no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios. ¿Sí ves? Sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. No es necesario que le escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Mire, Pablo tiene algo muy particular con la iglesia de Tesalónica, y es a quien más flores le echa es a esta iglesia. Porque realmente esta iglesia había aprendido muchas cosas, y aquí aprendieron algo muy hermoso, y es a amarse los unos a los otros. Si hay algo que hoy tenemos que hacer más que nunca es amarnos los unos a los otros. ¿Sabe? A veces nosotros amamos con los que comparten habitualmente con nosotros, ¿sí? Pero difícilmente amamos a los que están lejos, a los que, ¿sí? Entonces empiezan a no importarnos. Este tiempo justamente nos invita a que nos amemos extrañándonos a lo lejos, que nos amemos escribiéndonos estando lejos, pensándonos, orando los unos por los otros. Y eso es lo que dice acá. Versículo 10. En verdad ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia, por lo tanto, hermanos, ahora los animamos para que los amen cada vez más. Hagan todo lo posible por vivir ¿en qué? En paz. ¿Sabe que Pablo sabía que hay personas entre el pueblo de Dios que son muy hábiles para crear disensión? Todo el tiempo están peleando, todo el tiempo, ¿sí? Si uno dice blanco, ellos dicen negro, todo el tiempo. Pero acá les está diciendo, como yo sé que hay ese tipo de personas, traten de vivir en paz, respiren profundo, calmen, cuenten hasta 5, cuenten hasta 10. Pastor, a mí me toca contar como hasta 100. Bueno, no importa, lo que sea cuente, pero viva en paz. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya hemos dicho antes. Esa es otra invitación, mi hermano. Han habido profetas y han habido, digamos, ciertas religiones que han tenido sus líderes, y esos líderes han profetizado que el mundo se acaba en tal fecha. Y con esas profecías la gente ha dejado de trabajar, ha dejado de estudiar, ha dejado todo a su lado, ha dejado su familia, y finalmente todavía el tiempo no se ha cumplido. Porque la palabra es clara que dice que ni la hora ni el día,
¿sí? Para nosotros es más fácil saber cuándo va a venir el Señor Jesús por nosotros, porque hay unas señales antes del fin que nosotros sí podemos discernir. De pronto no la fecha, de pronto no la hora, pero algo que sí estoy seguro que podemos hacer nosotros es discernir los tiempos. Y sigue diciendo acá, versículo 12, si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. El obrero es digno de su salario. Nosotros no podemos ser gravosos para nadie, nosotros no podemos ser carga para nadie. Dios nos dio la habilidad, Dios nos dio el talento para que podamos trabajar y bendecir a nuestra familia, ser los sacerdotes de nuestra familia. Y ahora sí vamos a entrar en los minutos que nos quedan 5 minuticos para hablar algo de la profecía bíblica. Bueno, antes, mire que Pablo, antes de entrar en la onda de lo profético, primero les dice, bueno, tienen que prepararse para lo que viene. Y miremos lo que viene. Versículo 13 dice, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. La palabra dice que nosotros vamos a morir una sola vez y después ¿qué? El juicio. Entonces nosotros tenemos que prepararnos porque este cuerpo va a morir, pero después de ello hay una serie de acontecimientos de los cuales nosotros no podemos desconocer, Entonces acá lo que está diciendo es justamente, así como Jesús murió y resucitó, nosotros también resucitaremos para Él. Muy bien. Entonces, dice acá versículo 15, lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él, pero los que hayamos muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos, en este momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Ahora déjeme explicarle brevemente un mapa de lo que va a ser justamente estos tiempos. Sí, no estoy hablando de esto, sino que lo que son los tiempos que está describiendo acá Tesalonicenses. Nosotros, o por lo menos yo, soy de la corriente que creemos que el Señor viene en las nubes antes de la tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo de 7 años que hace que la profecía de las 70 semanas de Daniel se cumpla. 69 ya han pasado, pero falta una semana de esa profecía, que es la semana 70. Y esa semana 70 se cumple justamente en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Pero ese tiempo no es para la iglesia. Nosotros vamos a ir con Cristo, como dice acá en Tesalonicense, antes de que suceda el hecho o que empiece esa semana 70. Entonces nosotros seremos arrebatados en el cielo. Dice que Él vendrá sobre las nubes y hablará con una voz como de trueno y llamará a los escogidos. Y habrá un orden de ascenso, ¿no? Entonces digamos que dice que los que estén vivos, esos... bueno, vamos a leerlo para que no nos quede duda. Entonces miremos el versículo 15. Dice, lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor, que no nos quede duda. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor nos iremos con Él, pero los que hayan muerto irán antes de los que estén vivos. ¿Muertos quiénes? Pues muchos han muerto reconociendo a Cristo como su Salvador. Muchos han muerto sabiendo y declarando que Él es el Señor. Han recibido a Cristo en su corazón. Se ha cumplido Juan capítulo 1 versículo 12. ¿Sí ve? Y vuelvo y le reitero, ese versículo tenemos que aprenderlo, ese versículo tiene que estar en su boca, así que hay que revisarlo. Entonces, cuando se cumple eso, ellos que murieron están esperando, están expectantes, ¿para qué? Para ese día. Entonces, esos que murieron en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que estemos vivos, en caso de que estemos vivos, pues iremos al cielo con Él. Recuerde esto, la palabra dice que 2 estarán durmiendo y 1 se levantará y el otro quedará ahí.
¿Sí ve? Porque probablemente en una pareja uno haya reconocido a Cristo como su Salvador y el otro no. Probablemente los dos, pero uno esté viviendo por ahí su canita al aire, ¿no? O esté viviendo por ahí algo oculto, tenga su pecado oculto favorito, ¿no? Entonces ese no podrá ir con el Señor porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ese será como el principio de toda esta jornada profética y es el arrebatamiento. Pero ¿qué tiene que pasar antes del arrebatamiento? Se tiene que cumplir Mateo capítulo 24, señales antes del fin. ¿Sí ve? Y son muchas señales, son pestes, son terremotos, son guerras y rumores de guerras, son un montón de cosas que tienen que estar sucediendo y que usted como cristiano debe discernir. Entonces usted tiene que estar tranquilo. Primero, viva como Dios quiere que usted viva. Santifíquese, sepárese, apártese para Dios. Segundo, discierna los tiempos. Usted no puede pensar que si se mueve una hoja es que ya el Señor va a venir. No. Usted tiene que mirar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Sí, ay, no, yo no veo noticieros porque es que eso me asusta. Mi hermano, pero ¿por qué lo asusta? O sea, ¿cuál es el problema que usted vea y que usted relacione la palabra con los hechos que están sucediendo en el cotidiano? No, usted tiene el deber como cristiano de empezar a relacionar y a discernir y estar tranquilo. Lo peor que puede pasar es que usted se muera y espere el arrebatamiento para ir con el Señor. ¿Sí o no? Por eso Pablo yo diría que Pablo tenía una conducta como la que debiéramos tener todos. Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, voy a hacer la obra de Dios, pero el morir es ganancia. Entonces usted tiene que estar tranquilo, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Ay, que se acabó el empleo, que se acabó esto. Si Dios dijo que lo iba a sostener, lo va a sostener. ¿Cómo? Bueno, no sé qué idea le va a dar Dios, no sé qué va a hacer Dios. Dios va a obrar de manera que usted esté tranquilo. ¿Sí? Entonces, entendemos esa primera parte, hay un arrebatamiento. Después de ese arrebatamiento, ¿quiénes van al arrebatamiento? Todos los hijos de Dios. Todos vamos a estar allá. Y mientras acá está sucediendo un montón de acontecimientos que le voy a narrar ahorita en 2 minutos, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Sí, vamos a estar allá de fiesta. Y de fiesta con Jesús. Los más viejitos entienden esta parábola. Vamos a estar de fiesta con Jesús. Pero mientras tanto acá empiezan a haber cosas. Hay una confirmación del pacto, ¿sí? Entre el anticristo e inclusive entre Israel, ¿sí? En el cielo pues empiezan a abrirse los sellos del Apocalipsis. Tranquilos, esto no lo tienen que entender ya, solamente que le estoy contando los eventos, ¿sí ve? Entonces, digamos, empiezan a ver cosas bien importantes. Después, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hay un rompimiento del pacto con Israel. El anticristo rompe el pacto con Israel. Por eso Israel es tan importante en el plan profético de Dios. Si usted quiere entender el plan profético de Dios, mire toda la historia de Israel. Ahí la entiende muchísimo mejor. Entonces rompe el pacto. Satanás es arrojado a la tierra. Imagínense cómo será esto 3 años y medio si Satanás va a ser arrojado a la tierra. Eso va a ser un caos terrible. Los ángeles tocan las trompetas, derraman las copas y hay muchas cosas que suceden acá. Y al final de esta semana es el Armagedón. Mire que estoy hablando de solo 7 años. En 7 años va a pasar todo esto que le estoy diciendo. El Armagedón. Y apenas suceda el Armagedón, ahora es la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida, Jesús ya no viene a los cielos, sino que ahora viene y pisa la tierra. ¿A dónde viene? Pues viene y asienta sus pies en el Monte de los Olivos. Ahí va a estar. ¿Sí ve? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que voy a ir explicando durante todo este tiempo. ¿Para qué? Para que usted no lo coja desapercibido todos los acontecimientos que suceden. Para que usted tenga respuestas. De todos modos, sería bueno que usted, por el chat, por algún medio que usted pueda contactarme, hágame preguntas, de manera que si ustedes me hacen preguntas yo las puedo responder justamente en estos momentos de estudiar la palabra. Entonces, queda claro eso. Una primera instancia es que Dios nos santifica. Dios nos quiere apartados. Como dice la palabra, nosotros tenemos que vivir agradando a Dios. El agradar a Dios nos trae paz.
trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted sabe que si está viviendo conforme Dios le está diciendo, usted va para el cielo. Entonces a usted no le tienen que afanar todas las cosas que suceden alrededor, ¿sí? Usted va a estar tranquilo. Aparte de eso, si usted vive bien, un día va a ser arrebatado, ¿sí? Puede que usted no haya muerto, entonces usted va a ser arrebatado. Y a partir del arrebatamiento, empiezan los sucesos de la semana 70, que es la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Entonces, esa semana es de muchos juicios. Ahí es donde están los jinetes, ahí es donde están los sellos, ahí es donde está un montón de cosas, las trompetas. Satanás es arrojado a la tierra en esos 3 años y medio, el juicio de las 7 copas, bueno, etcétera. Y cuando termina ese periodo de la guerra de Armagedón, que también la voy a explicar, no me preocupen, ahí está después la segunda venida ¿de quién? De Jesús con su iglesia. ¿Sí? Nosotros vamos a estar acá y yo les voy a explicar qué venimos a hacer acá, porque pues no venimos a hacer barra, no, nosotros venimos a hacer una tarea fundamental. Así que espero que hoy, digamos, el panorama esté más o menos claros en esos aspectos, ¿no? Y voy a querer leer nuevamente para terminar este punto lo que dice a partir del versículo 15, pero esta vez voy a leer hasta el versículo 18. Y mire lo que dice: lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor en las nubes, nos iremos con Él, pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará una orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Esos que están muertos en Cristo, ¿dónde están? Pues en las tumbas y todo, y de pronto en el mar, y de pronto quién sabe dónde los haya. Pero si se fue con Cristo, ese día resucitarán primero. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 17. Luego nosotros, los que estemos vivos, si nosotros estamos vivos, en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Dice, anímense entonces unos a otros con estas palabras. Si usted se da cuenta, en esta parte de la profecía, no nos está hablando de que el diablo nos va a coger y nos va a dar garrote, que nos van a salir llagas, que nos van a... No, a nosotros no nos va a pasar nada de eso. Nosotros tenemos una promesa de Dios y la promesa es que Él cuidará de nosotros, no importa los tiempos. Ha cuidado todo el tiempo a sus hijos y seguirá cuidando de nosotros. Así que descansa en Dios. Reposa en Dios y dígale: Señor, si llegó el tiempo del arrebatamiento, estoy listo. Si todavía no, estoy tranquilo, porque si vivo con Él, si estoy bien con Él, si le agrado a Él, todas estas cosas serán una bendición para mi vida. Entonces, mi hermano, allí donde está, dígale: Señor, estoy preparado, estoy listo. Quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Si necesito vivir más tiempo sobre esta tierra, úsame, permíteme ser tu instrumento para bendecir las generaciones, para bendecir la tierra, para bendecir a los que me rodean, para tener una familia conforme a tu propósito. Pero si ya llegó el momento, Señor, de partir, también, Padre, en tus manos estoy para poder para poder ir contigo y irme para esa fiesta celestial que se llama las bodas del Cordero y poder venir a esta tierra a hacer la tarea que tú me encomiendes. Te doy gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz del Señor logre mantenernos con la calma que genera el estar en las manos de un Padre hermoso, de un Padre que nos cuida, de un Padre que siempre va a atender nuestras peticiones. Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.